En una época en la que el invierno no era solo un cambio de estación, sino una auténtica prueba de resistencia, fortaleza, cada noche helada se convertía en una peligrosa prueba de la que dependía la vida. El pastor medieval, un hombre sencillo cuyo destino estaba estrechamente ligado a la naturaleza, al frío y a los campos interminables, se enfrentaba al viento incesante, a las heladas, a las nevadas y a la oscuridad nocturna que podía ocultar no solo a los depredadores sino también a los enemigos. Sus únicas armas en la lucha contra el frío eran el ingenio, la experiencia y la vigilancia constante. Porque en ese momento, la tecnología, la calidez y la comodidad no estaban disponibles y cada error podía costar una vida. ¿Cómo lograron soportar las noches heladas cuando el aliento se convertía en vapor y el cuerpo estaba encadenado por la escarcha? ¿Cuando el hambre y el cansancio encadenaban más que la nieve y el hielo? ¿Qué ayudaba al pastor medieval a conservar no solo el calor sino también la fuerza de ánimo para levantarse de nuevo al amanecer y defender su rebaño? ¿Cómo pasó su noche solo en silencio lleno de peligro y frío sin fin? Esta historia abrirá el telón sobre uno de los aspectos más duros de la vida de un hombre común en la Edad Media. La lucha contra la noche helada cuando cada momento podría ser el último. ¿Qué habilidades y trucos les ayudaron a sobrevivir donde el hombre moderno habría perdido la esperanza hace mucho tiempo? ¿Quién fue el pastor medieval y por qué su vida fue tan difícil? El pastor medieval era uno de los miembros más importantes pero también más vulnerables de la comunidad rural, cuya vida dependía directamente de la salud y la seguridad del ganado. Porque en una sociedad donde la economía se basaba en la agricultura y la ganadería, la pérdida de un rebaño significaba no solo la pérdida de comida y ropa, sino también la ruina de una familia entera. Su papel iba mucho más allá de simplemente dañar ovejas o vacas. El pastor era el guardián de las riquezas de la comunidad y, a veces, la única persona que podía proteger al ganado de los animales salvajes, los ladrones y el mal tiempo. En el duro clima de la Edad Media, especialmente en las regiones septentrionales y montañosas de Europa, el pastor se enfrentaba diariamente a innumerables desafíos. Desde las enfermedades animales hasta los peligros de la naturaleza, donde los lobos y los osos eran una amenaza real. Su jornada de trabajo comenzaba al amanecer cuando debía sacar la manada a pastar y hacerse responsable de cada animal, cuidando que ninguno se perdiera o cayera a un barranco. El pastor tenía que ser no solo observador sino también hábil en el manejo del rebaño. Utilizando hábilmente su bastón y su silbato para guiar a los animales y al mismo tiempo protegerlos de los depredadores. La falta de una vivienda permanente convirtió la vida del pastor en un modo de vida nómada. Cambiaba a menudo de campamento en busca de mejores pastos, lo que aumentaba la fatiga física y la tensión moral. Además, el pastor tuvo que adaptarse a las condiciones climáticas. Los veranos calurosos y los inviernos duros exigían no solo resistencia del cuerpo, sino también ingenio para elegir refugio y mantenerse caliente. El aislamiento social no fue menos difícil. Las largas horas y a veces días pasados solos en los campos y bosques afectaron la psique y el estado emocional. Los documentos históricos y las crónicas muestran que los pastores eran esenciales para la seguridad alimentaria. Sus rebaños proporcionaban leche, carne, lana y cuero, lo que hacía que su trabajo fuera fundamental para toda la comunidad. A menudo, los pastores eran hombres jóvenes o incluso adolescentes a quienes se les confiaba este arduo servicio como prueba de resistencia y responsabilidad. Y en algunos casos, el pastoreo era una ocupación familiar que se transmitía de generación en generación. A pesar de todas las dificultades, el pastor medieval tenía conocimientos del comportamiento animal, de las plantas locales y de las señales meteorológicas que le ayudaban a predecir peligros y encontrar rescate en condiciones extremas. No tenía a su disposición medios modernos de protección, ni ropa térmica, ni comunicaciones. Todo dependía del ingenio natural y de las habilidades desarrolladas a través de la experiencia. El pastor era un hombre que vivía en constante proximidad con la naturaleza, sentía sus ritmos y cambios, y esto le permitía no solo sobrevivir, sino también preservar el rebaño, que era la base económica de la vida de los campesinos. Su existencia a menudo pasaba desapercibida para los demás, pero era de su trabajo el que dependía de la prosperidad y la estabilidad de todo el pueblo.
En algunas regiones de Europa, los pastores fueron incluso objeto de cierto folclore y supersticiones porque su imagen estaba asociada a los elementos naturales y a los misterios de la noche. Los cantos y las historias de los pastores reflejaban no solo la vida cotidiana, sino también las angustias de quienes cada noche corren el riesgo de ser víctimas de depredadores o del mal tiempo. Los hallazgos arqueológicos y las crónicas confirman que los pastores contaban con equipamiento especial, bastones resistentes, capas de lana y a veces sencillos zapatos y sombreros de cuero que les ayudaban a combatir el viento y el frío. Aunque su trabajo era físicamente agotador y peligroso, los pastores a menudo se convertían en custodios de las tradiciones familiares y comunitarias, transmitiendo conocimientos y experiencias a través de la tradición oral. A pesar de la complejidad de la vida, el pastor continuó cumpliendo su misión. Porque sin él el rebaño no sobreviviría y sin el rebaño no habría vida para muchos. Así, la vida del pastor medieval no era solo dura sino también llena de significado porque era el vínculo entre el hombre y la naturaleza y un ladrido de supervivencia para toda la comunidad. Frío y heladas. ¿Qué pruebas trae el invierno? El invierno en la Europa medieval era una dura prueba para los pastores cuyo trabajo no se detenía ni un solo día. A pesar de las nevadas torrenciales y del frío intenso que puede alcanzar los menos 20 grados centígrados o menos, una ruta de pastor común y corriente se convierte en una auténtica prueba de supervivencia. El clima de aquella época se caracterizaba por fuertes fluctuaciones y los duros inviernos en las regiones norte y este obligaban a los pastores a buscar refugio en bosques o barrancos donde las heladas parecían aún más implacables y el viento un enemigo despiadado. El acceso a ropa y calzado de abrigo era extremadamente limitado. Las capas de lana y las botas de cuero tosco eran una verdadera salvación, pero no siempre podían protegerles del frío intenso, especialmente cuando tenían que pasar la noche a la intemperie. Una de las principales amenazas para un pastor en invierno era la hipotermia, que podía producirse incluso después de pasar algunas horas en el frío, especialmente con la ropa mojada o después de un fuerte viento. Los síntomas de congelación pueden aparecer en los dedos de las manos y de los pies, la nariz y las orejas, poniendo en peligro no solo la salud sino también la vida. Las crónicas históricas y los tratados médicos de la época describen numerosos casos en los que los pastores murieron precisamente por la falta de oportunidad de calentarse y recuperarse después de una jornada de trabajo. El acceso limitado a los alimentos durante los meses de invierno agravó la situación. Los suministros de grano y heno a menudo se agotaban y encontrar plantas comestibles y agua se volvió casi imposible bajo la nieve. Los pastores tenían que conservar energía para mantener sus cuerpos calientes, lo que significaba minimizar el movimiento, pero también permanecer en guardia porque la manada requería atención constante y protección de los lobos hambrientos, que también buscaban comida en las noches frías. Las duras condiciones invernales obligaron a la manada a buscar refugios naturales, como bajo densos árboles de piel donde la nieve era más profunda y el viento no golpeaba la cara con tanta fuerza o en grietas de las rocas donde la temperatura era ligeramente más alta. Pero estos lugares no siempre eran accesibles y a menudo el pastor tenía que hacer tiendas temporales con ramitas y capas para protegerse del clima. Fuentes históricas de siglos confirman que era en invierno cuando los pastores sufrían el mayor porcentaje de muertes. El frío y el hambre no perdonaron ni a los viejos ni a los jóvenes. Al mismo tiempo, los pastores sabían reconocer los primeros síntomas de la congelación y cómo intentar calentarse frotando su cuerpo, haciendo fuego con materiales improvisados e incluso bebidas calientes con hierbas que habían recogido en verano. Pero el miedo constante al frío y a la muerte se cernía sobre ellos como una sombra, convirtiendo cada noche en una prueba de fuerza de mente y cuerpo. Documentos de aquella época mencionan casos en que los pastores, incapaces de soportar el frío y la fatiga, caían en hibernación invernal, lo que equivalía a una enfermedad mortal ya que era imposible sobrevivir solo sin ayuda. El invierno dictaba sus crueles reglas y solo aquellos con fuerza de voluntad y conocimiento podían esperar llegar con vida a la primavera. El acceso limitado a los alimentos hizo que los pastores fueran vulnerables al agotamiento. Se vieron obligados a compartir sus escasos suministros con los animales, lo que provocó conflictos y desesperación. Los pastores, a diferencia de los campesinos, no tenían una vivienda permanente y solo podían confiar en sus habilidades y resistencia.
Así, el frío y las heladas eran los principales enemigos de sus vidas, quitándoles fuerzas y minando su salud. Sin embargo, fue durante los meses de invierno cuando mostraron mayor resiliencia. Cada pastor que sobrevivía se convertía en un eslabón importante en el suministro de alimentos para la comunidad y cada animal salvado se convertía en una garantía de futuras cosechas y calor. En tales condiciones, aprendieron a honrar la naturaleza y sus cambios. Comprender las señales del mal tiempo que se aproxima o del descenso de las temperaturas podría ser una cuestión de vida o muerte. Así, el frío y las heladas no eran solo un fenómeno natural, sino una auténtica amenaza para la vida, que el pastor medieval solo podía superar mediante la resiliencia, la experiencia y un profundo conocimiento del mundo que le rodeaba, donde cada noche era una lucha por la existencia y la conservación del rebaño. Ropa y protección contra el frío. El pastor medieval, enfrentado a las duras condiciones climáticas, tenía que recurrir a ropas confeccionadas con los materiales más disponibles y cálidos para sobrevivir los largos meses de invierno, cuando la escarcha calaba hasta los huesos y el viento de los campos aullaba sin piedad y sin descanso. Su vestimenta tradicional consistía en camisas de lona o lino toscamente cosidas que se usaban en varias capas porque las capas se consideraban una de las principales formas de mantenerse abrigado. Encima de la camisa se llevaba una cremallera de lana. Una prenda densa y pesada, a menudo tejida a mano y hecha de lana de oveja que los pastores a veces hilaban ellos mismos o recibían de tejedores locales. Una cremallera de este tipo protegía no solo del frío, sino también de la lluvia y la nieve, especialmente si estaba impregnada además con grasa o resina, lo que hacía que el tejido fuera repelente al agua. La piel de oveja jugó un papel clave en la protección contra las heladas. Se utilizaba para coser capas y mantos, con piel en el interior para mantener el cuerpo caliente. Y en casos extremos se utilizaban pieles enteras, echándolas sobre los hombros como si fuesen una tienda de campaña móvil. Las crónicas históricas de los siglos 33 mencionan que en las regiones septentrionales y montañosas, los pastores a menudo usaban pieles de oveja, que se transmitían de generación en generación y podían servir durante décadas a pesar del desgaste. El calzado fue una preocupación especial. Las botas o los zapatos de cuero, a menudo aislados con pasto seco, musgo o pedazos de lana, ayudaban a mantener los pies calientes, aunque no era suficiente para mantenerlos calientes durante mucho tiempo en un suelo profundamente congelado. Para proteger sus manos, utilizaban mitones ásperos hechos de cuero o tela densa, y a veces simplemente envolvían un trozo de lona o piel alrededor de las manos, sujetándolas con correas. La cabeza estaba protegida por sencillos sombreros hechos de piel de oveja o lana gruesa y en los días duros por capuchas que eran parte de la prenda exterior y podían cubrir no solo la cabeza sino también el cuello creando una barrera adicional contra el viento. Estas capuchas se llamaban clovicus y se encontraban no solo entre los pastores sino también entre los monjes, aunque los primeros eran más prácticos, a menudo cubiertos de hollín y grasa. Una bolsa en el cinturón o un pequeño saco en la espalda completaban el atuendo. Allí se colocaban vendajes de repuesto para las piernas, trozos de tela, leña y comida seca para que, en caso de tener que pasar la noche repentinamente en el campo, el pastor pudiera calentarse de alguna manera y sobrevivir a la fría noche. Los hallazgos arqueológicos en Ogaradis Cap confirman el uso de ropa de lana gruesa en varias capas, así como la presencia de accesorios de piel, especialmente en regiones con inviernos prolongados y severos. Las ropas del pastor no eran hermosas. Eran utilitarios, oscurecidos por el hollín y la suciedad, con parches. Pero cada uno de sus elementos tenía un significado y un propósito verificado por años de dura vida. Es importante señalar que los pastores a menudo tenían que remendar y remendar su propia ropa, ya que no todos podían permitirse una prenda nueva, especialmente en condiciones de pobreza rural. Las descripciones antiguas mencionan cuchillos especiales con hojas curvas que los pastores llevaban consigo y usaban tanto para protección como para procesar cuero o esquilar ovejas. La piel y la lana no solo proporcionaban calor. Eran un símbolo de vida, una fuente de ropa, alimento e ingresos. Y por eso su trato era casi sagrado. La gente de aquella época sabía que perder un abrigo de piel en invierno era perder la posibilidad de sobrevivir. La ropa del pastor era pesada, incómoda y engorrosa.
Pero era la única barrera entre el hombre y la naturaleza despiadada que no conocía piedad para aquellos que no estaban preparados para el frío. Cada capa, cada correa o hebilla, cada parche en un codo o una rodilla era una lucha por la supervivencia. No había nada superfluo en el traje de un pastor. Todo nació de la necesidad y todo funcionó con un solo fin: no congelarse, no enfermarse, no morir. Este tipo de ropa no la confeccionaban los sastres de las ciudades de moda. Fueron creados por la propia vida cotidiana, por la propia necesidad, endurecidos por el frío y el viento. Vivienda de pastores, refugios temporales y establos. El pastor medieval rara vez tenía el lujo de un refugio permanente. Sus arreglos para dormir dependían de la estación, el terreno y la distancia al pueblo. Y así cada noche fue un desafío diferente. Donde esconderse del viento, donde encontrar un lugar seco, donde mantenerse caliente. En los pastos abiertos, la forma más confiable de protegerse del frío era una tienda improvisada hecha con ramitas, ramas y césped. Y en los bosques densos, los pastores a menudo utilizaban árboles caídos, rayomes y agujeros entre las rocas para hacer una especie de guarida. En los meses especialmente fríos, procuraban escoger lugares cercanos a las laderas sur o refugios naturales, barrancos, laderas y matorrales donde el viento no fuera tan fuerte como para poder penetrar hasta los huesos. A veces, sobre todo si la manada permanecía en una zona durante varios días, construían algo así como una media casa. Cavaron un hoyo poco profundo y lo cubrieron con postes, colgajos y pieles para entrar en calor. Las chozas fueron construidas de forma sencilla, pero con comprensión. Un marco de 3 postes, patas de abeto o paja encima si se podían encontrar, y las paredes estaban presionadas con piedras para evitar que se las llevara el viento por la noche. Estos refugios rara vez protegían completamente, pero creaban al menos alguna barrera contra la humedad nocturna y las heladas. A menudo se dejaba un agujero para el humo en el refugio porque era casi imposible sobrevivir la noche sin fuego. El fuego era el corazón de cualquier vivienda temporal. Hacer fuego en la escarcha era un arte. Corteza seca recogida durante el día, un poco de resina, virutas de madera y si tenían alguna tea en reserva, no se separaban de ella ni un momento, la guardaban en una bolsa de aceite cerca del pecho para que no se humedeciera. Las descripciones históricas mencionan campamentos de pastores, especialmente en las tierras del noreste de Rusia, donde durante siglos se construían en determinados lugares cabañas temporales cubiertas con turba y piedras, donde se sucedían generaciones de pastores. A estos campamentos a veces se les llamaba manadas, no solo en el sentido de ganado, sino también como lugar de vida de arenques. Los fuegos no se hacían solo para calentarse. El humo ahuyentaba a los insectos en verano y en invierno los salvaba de los lobos que olían el calor y la comida a varios kilómetros de distancia. Los pastores colocaban el fuego de tal manera que el viento lo alejaba del refugio pero no lo apagaba y a menudo estaban de guardia durante la noche, arrojando leña para mantener el fuego encendido. Siempre se tenía a mano un palo largo o un garrote en caso de que viniera una bestia por la noche, y una espada o un cuchillo estaba cerca envuelto en un paño para que no se cubriera con la escarcha. La planta baja del refugio estaba cubierta de hojas secas, heno o lana, si había, para poder levantar al menos medio dedo del suelo helado. A veces se dejaban entrar perros o corderos durante la noche para calentar sus cuerpos porque cualquier calor vivo valía su peso en oro. Por regla general, las viviendas de los pastores eran desechables. Al amanecer, los dejaban y continuaban con la manada, y solo en los caminos más transitados, cerca de ríos o bifurcaciones de bosques, se construían refugios más duraderos, conocidos por los lugareños. También existían campamentos colectivos donde varios pastores se reunían juntos en inviernos especialmente duros. Juntos, era más fácil no solo hacer un gran fuego, sino también defenderse de los depredadores. Hubo años en que los pastores pasaban el invierno en los pastos, especialmente en las regiones del sur, donde el ganado no era llevado a casa, sino que solamente se movía a lo largo de las raíces dentro de las cabañas. En estos casos se construían auténticas cabañas con un corral para el ganado y un hogar en su interior, aunque sin chimenea. El humo salió por el techo. Ni siquiera estos refugios lograron salvarlos completamente de las noches feroces. Sus ropas estaban cubiertas de escarcha,
Sus barbas se congelaron, y solo la fuerza de voluntad, la experiencia y un fuego vivo evitaron que perecieran. El pastor vivía en el límite entre el hombre y la bestia, entre la cultura y la naturaleza. Y su refugio era un reflejo de ese filo, sencillo, confiable, nacido de la necesidad y de medios improvisados. Cada miembro, cada piedra de la choza era parte de la lucha por la vida. Parte del conocimiento que se transmitió sin libros, a través de las manos, a través del frío, a través de la noche. Comidas y bebidas calientes en una noche de invierno. La dieta de un pastor medieval en invierno no era tanto una cuestión de gusto como de supervivencia. Cada bocado de comida, cada sorbo de bebida caliente ayudaba a mantenernos calientes en el frío interminable de los pastos nocturnos. La ración consistía principalmente en lo que podía almacenarse durante mucho tiempo. Migas de pan, nabos, bayas secas, carne seca, trozos de manteca de cerdo que se metían en sacos de lona y se llevaban detrás del cenue para evitar que se congelaran. La comida caliente se consideraba un lujo. Pero si conseguían hacer fuego con agua hirviendo, preparaban una sopa sencilla con cereales, restos de verduras y hierbas secas. Las hierbas se recolectaban en verano y otoño. Se seca en bolsas de lona y se utiliza para infusiones en invierno. Menta, verruga de San Juan, madre y madrastra, flor de lino. Bebían estos brebajes no tanto por su sabor como por su calor y su fuerza. Sabían que algunas hierbas dispersan la sangre y protegen contra los resfriados. A veces ponen migas de pan de centeno o cáscaras de cebolla en el agua para hacer la bebida un poco más rica y mantenerla caliente por más tiempo. La carne, si la había, aparecía en la dieta la mayoría de las veces por casualidad. Ovejas caídas, pájaros salvajes atrapados en una trampa o incluso un erizo asado directamente sobre las brasas. Las fuentes históricas mencionan calderos de pastor, que podían ser cuencos de hierro carbonizado o jarras de madera en las que hervían sopa, agua o incluso ablandaban pan duro. Las bebidas fermentadas como el brogue o la miel no se consumían a menudo, pero eran conocidas por todos los pastores. Incluso un sorbo de infusión fortificada de miel y hierbas dispersó la escarcha del pecho. Durante las vacaciones o antes de viajes especialmente largos, intentaban conseguir algo de aguardiente o kvass que almacenaban en jarras de barro envueltas en lana para que no se congelara. Estas bebidas tenían un efecto breve, pero daban calor y confianza al cuerpo, aunque sabían que no era necesario abusar de ellas. Con frío, un hombre borracho se congelaría y se debilitaría más rápidamente. A veces echaban pimienta, cerbas secas o raíz de rábano picante al caldo y lo bebían a pequeños tragos al son del aullido del viento mientras se calentaban junto al fuego. En los años pobres, comían corteza de árbol molida con salvado y bebían una decocción de agujas de pino. Se creía que salvaba del escorbuto. Los sacos con sal y cebollas estaban siempre con el pastor. La sal ayudó a conservar la carne y le dio al menos algo de sabor. Y cebollas. Un remedio para los resfriados y el espíritu contra las fuerzas del mal. Incluso la nieve podría derretirse y mezclarse con los restos de sémola. Siempre que entrara algo caliente y mantuviera el cuerpo caliente. En algunas zonas, especialmente más cercanas al sur, llevaban consigo gachas congeladas, las descongelaban junto al fuego y las bebían como una sopa espesa. Los historiadores señalan que las comunidades nómadas heridas sabían más acerca de las hierbas locales y las raíces comestibles que muchos curanderos de las aldeas, pues su supervivencia dependía de ello. Ramas y raíces de escaramujos, musgo del lado norte de los árboles, bayas de enebro. Todos ellos se hervían, se secaban, se frotaban y, a menudo, se convertían en la base del té de la tarde. Esta dieta no era nutritiva, pero preservaba la vida. Cada comida era pensada y verificada por generaciones, transmitida de padre a hijo, no a través de libros, sino a través del trabajo. Los pastores sabían el valor del calor interior. Incluso una pobre bebida en una taza de barro, bebida junto al fuego durante una tormenta de nieve, parecía un regalo de los dioses. Tácticas de supervivencia. Cómo evitar la congelación y mantener la fuerza.
En una noche larga y helada, cuando el viento helado aullaba en los barrancos vacíos e incluso los perros se acurrucaban juntos, el pastor tuvo que recurrir a todo un arsenal de métodos para mantener su cuerpo caliente y su mente despejada. Una de las formas más efectivas era el movimiento constante, no correr, sino cambios frecuentes de postura, caminar alrededor del fuego, frotarse las manos, frotarse los pies y las mejillas para evitar que la sangre se estancara. Sabían que si uno se quedaba quieto, se congelaría hasta los huesos, especialmente con botas de fieltro, donde la humedad del sudor se convertía rápidamente en una trampa de hielo. Los pastores caminaban en círculos, pisoteaban, se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, todo para evitar que sus cuerpos cayeran en un estupor. Dormir en tales condiciones era más un breve descanso que un verdadero descanso. Se consideraba peligroso dormir en el frío durante más de una hora seguida, especialmente sin pareja. Por eso se organizaban siestas cortas de 15 a 20 minutos, a menudo junto al fuego, a veces simplemente sentados, abrazados a las rodillas y cubriéndose con piel de oveja. Fuentes históricas del siglo XVI del norte de Rusia mencionan que los pastores experimentados tenían una regla. Si te congelas, despierta a otro y camina hasta que pase el temblor. Estaban especialmente atentos con los niños y adolescentes que eran llevados para ayudarlos. Podrían despertarlos cada media hora y obligarlos a frotarse los brazos y la espalda para evitar que dormiten en la nieve. Para combatir la fatiga y el frío se utilizaban los métodos más simples. Se envolvían en pieles, ponían tras la espalda una piedra caliente sacada del fuego y algunos incluso llevaban un frasco con arena caliente envuelto en una tela gruesa. Los que tenían un perro o una oveja se tumbaban junto al animal, lo abrazaban y así compartían el calor. La gente cree que una oveja calienta más que una estufa. Además, a veces se rellenaba con musgo seco o paja debajo del abrigo o chaqueta para crear una capa adicional de aislamiento entre el cuerpo y la ropa. En invierno, era especialmente importante no mojarse los pies. Los zapatos mojados significaban una muerte casi segura. Por eso, en caso de heladas severas, los zapatos se usaban sobre un paño seco que absorbía la humedad o se cosía corteza de abedul vieja en el interior que servía como una especie de acolchado. Incluso en el frío más feroz, evitaban hacer un fuego demasiado brillante porque el calor fuerte engañaba al cuerpo. Si te calentaras bruscamente, te congelarías aún más. El fuego se hizo de manera uniforme, no demasiado potente, de modo que ardió durante toda la noche y proporcionó un calor estable. Mucha gente conocía las técnicas de respiración utilizadas por los cazadores y los silvicultores. Respirar por la nariz de forma lenta y superficial para no enfriar demasiado los pulmones. Si la respiración se volvía superficial y frecuente, se consideraba el primer signo de hipotermia y entonces era necesario comenzar a moverse urgentemente incluso si el cuerpo se negaba a obedecer. La fatiga bajo el frío era insidiosa. Daba una sensación de falsa calidez. Se durmió y el pastor lo supo. Si te quedas dormido sin control, es posible que no te despiertes. En tales casos, comían una pizca de sal o un poco de pimienta, si había, para irritar y ahuyentar la somnolencia. A veces se frotaban grasa en el pecho y los costados para protegerse del viento. Un antiguo truco de pastor de tiempos paganos. Otros cantaban, gritaban o rezaban en voz alta, no solo para tener fuerza espiritual, sino para mantener la voz firme y no caer en el peligroso silencio del frío. Los ancianos enseñaban, mientras tu lengua se mueva, seguirás vivo. Estas tácticas no siempre salvaban, pero daban la oportunidad de llegar al amanecer, al cambio, a la primavera. Y todos los que sobrevivieron al invierno en el campo con un rebaño sabían que lo principal era no quedarse dormido en un silencio donde solo se podía oír el crujido del suelo helado bajo los pies. Peligros de la noche, animales salvajes y amenazas humanas. Para un pastor, el invierno no solo significaba frío y hambre, sino también la constante expectativa de peligro que podía surgir de la oscuridad. Silenciosamente, de repente, sin previo aviso, por la noche, especialmente en las zonas boscosas profundas, los pastos se convirtieron en territorio de caza de animales salvajes y el enemigo más formidable era el lobo.
En el siglo XV en Rusia, las manadas de lobos causaron repetidamente la muerte de rebaños enteros y las crónicas mencionan casos en los que los lobos atacaron incluso a personas debilitadas por el hambre o la soledad. El pastor siempre llevaba consigo un garrote o una lanza y en algunas zonas un látigo con un extremo pesado para defenderse de un ataque. A menudo se utilizaban armas primitivas. Estacas puntiagudas fijadas en el suelo alrededor del perímetro del campamento o incluso palas de madera quemadas colocadas como trampas. El fuego también sirvió como defensa. Los fuegos impedían que la bestia se acercara, por lo que por la noche se mantenían encendidos el mayor tiempo posible, poniendo musgo, ramas de abeto y madera cruda para evitar el humo de los lobos. Los perros no eran solo ayudantes, sino verdaderos guerreros de la noche. Los perros pastores de gran tamaño, como los perros ovejeros, custodiaban el rebaño y en caso de alarma lanzaban un ladrido tal que despertaba a todo el vecindario. Pero a veces las personas, vagabundos, ladrones, campesinos fugitivos o soldados desertores que no tenían nada que perder, eran más aterradores que las bestias. Estas personas podían llegar silenciosamente, robar una oveja, tomar comida y, si el pastor estaba solo, atacar para no dejar testigos. En los libros de escribas Navgarat del siglo XV hay menciones de cómo gente atrevida llegó al campo y se llevó el ganado, dejando al pastor sin protección y sin medios para vivir. Algunas personas ponen trampas no para animales sino para personas, estacas clavadas, campanillas suspendidas atadas a la piel de una cabra para que hagan ruido cuando se intenta robar. El pastor, que sabía mucho de defensa, dormía alerta con un cuchillo o hacha bajo el brazo, y el perro yacía a su cabeza, dispuesto a saltar al primer crujido. En los pueblos solían decir, si quieres vivir hasta la primavera, debes ser capaz de distinguir a los animales del hombre en la oscuridad. A veces se ponían de acuerdo con otros pastores y se reunían en un campamento para que por la noche pudieran montar patrullas alternas como en un campamento militar. En el sur, donde el peligro provenía de los invasores nómadas, los pastores incluso construían vallas de piedras o troncos para defenderse como en una fortaleza. En invierno, cuando los caminos estaban vacíos y la electricidad rara vez llegaba a las afueras, el bosque se convertía en el hogar de los marginados, y los encuentros con ellos podían terminar miserablemente. Se sabía que los pastores se unían a los cazadores para patrullar juntos, especialmente en áreas donde las manadas de lobos y los vagabundos eran visitantes igualmente frecuentes del rebaño. Por la noche, no se podía perder la vigilancia ni por un momento, ya que quien se movía entre los arbustos, ya fuera un lobo o un hombre, sería descubierto demasiado tarde si uno no estaba alerta. Algunos pastores ataban cencerros a sus ovejas, no solo para oír si el ganado se dispersaba, sino también para entender si alguien empezaba a ahuyentar al rebaño. A veces se dejaba sobre el fuego una poción humeante de ajo y enebro. Se creía que el olor ahuyentaba el mal y las bestias. En casos extremos, huyeron, dejando parte del ganado simplemente para sobrevivir. Era mejor perder una oveja que una vida. Esas noches dejaban una huella en la memoria que perdía mucho tiempo. Como solían decir, la noche es larga, pero la vida es más corta si tomas una siesta junto al fuego. Así, el pastor se convirtió no solo en un guardián del ganado, sino en un guerrero sin fortaleza, un cazador sin presa y un soldado sin órdenes. Siempre en guardia. Su defensa, un fuego, un cuchillo y un perro fiel. Sus enemigos, el hielo, la bestia y el hombre. Y todo lo que tenía era la habilidad, la memoria de sus antepasados y la capacidad de sobrevivir hasta el amanecer. Rituales religiosos y populares para ayudarte a pasar la noche. Para el pastor medieval, la noche de invierno no era solo un momento de lucha física contra el frío y el peligro, sino también una prueba espiritual en la que las antiguas costumbres, oraciones y supersticiones jugaban un papel no menos importante que el fuego y los perros pastores. Casi todos los pastores llevaban una imagen o una cruz de madera. Consagrado en la iglesia, servía no solo como símbolo de fe, sino también como amuleto contra la desgracia. Antes de irse a dormir, los pastores solían susurrar breves oraciones, normalmente versos del Padre Nuestro o peticiones especiales de protección en el camino y en el campo, especialmente en vísperas de grandes fiestas o en las terribles noches entre Navidad y Epifanía.
Las creencias precristianas persistieron entre los estratos campesinos. Se creía que en las noches más oscuras del invierno no solo caminaban por el bosque animales, sino también fuerzas impuras, espíritus del bosque, sirenas, hombres lobo e incluso los muertos que se habían perdido. Para alejar el mal se arrojaban al fuego manojos de hierba de San Juan, de ortiga o de enebro. Se creía que su humo limpiaba el espacio y alejaba lo sobrenatural. Se pueden bordar en la ropa símbolos especiales, cruces, círculos, estacas solares que protegen contra el mal de ojo y el frío. Algunos pastores colocan un cuchillo afilado o una hoz debajo de la cabeza con la hoja hacia afuera. Según la creencia, el metal ahuyentaba a los espíritus y a las brujas. También había quienes, según la antigua tradición, ataban un hilo rojo alrededor de la oveja o colgaban una campana con un conjuro alrededor del cuello para proteger al rebaño del mal de ojo. En los pueblos se contaban historias de cómo, durante el intenso frío de la noche, aparecía una oveja en el campo y se llevaba las ovejas si el pastor no ponía un poste consagrado en el suelo o rociaba el borde del campo con agua bendita. Las acciones rituales solían ir acompañadas de azares o lamentaciones, especialmente si la noche caía en vísperas de días santos u otras fechas importantes del calendario eclesiástico. Los historiadores registran referencias al uso de sauce y ramitas de sauce como amuletos. Estas ramitas se clavaban en el suelo en las esquinas del campamento o se colocaban transversalmente a la entrada de la tienda. Se creía que en estas ramitas entraban heladas, malos espíritus o enfermedades. El aspecto religioso de la vida también jugó un papel importante en el apoyo moral. Oración frente al fuego. Las palabras Dios, sálvanos fueron susurradas no solo con desesperación, sino también como una forma de concentrarse y encontrar fuerza cuando el temblor no los abandonaba hasta el amanecer. Los pastores especialmente piadosos llevaban incienso colgando de sus cinturones. Y si se desataba una tempestad, la ponían sobre las brasas, pidiendo misericordia al cielo. En las regiones centrales y septentrionales de Rusia, los meses de invierno estaban acompañados de ritos de bendición del rebaño, cuando el obispo bendecía el ganado y las viviendas de los pastores. Tales prácticas están registradas en las crónicas parroquiales de los siglos XIV al XV. Además de la iglesia oficial, las prácticas mágicas de las mujeres también conservan su poder. Las madres de los pastores, al despedir a sus hijos, susurraban un encantamiento sobre su lana, ponían en su saco un amuleto, una pata de pájaro seca o un diente de algún animal encontrado en invierno. No se trataba tanto de un elemento pagano como de una creencia profundamente personal en la ayuda de la familia, la sangre y la sabiduría antigua. A veces, en las heladas más intensas, los pastores cantaban antiguos villancicos. No por el bien de la celebración, sino para alejar la soledad, para no dejar que el miedo nos domine. Estos rituales, simples, a veces extraños al oído moderno, preservaban un equilibrio interior y un sentido de conexión con algo más grande, con el clan, con Dios, con la tierra. En silencio bajo el cielo estrellado, entre el fuego y el bosque aullante, estas acciones se convirtieron en un escudo que no se podía ver pero se podía sentir con la piel. La fe en Dios en un amuleto, en un hilo encantado, no era un lujo, sino parte del arsenal de supervivencia. Y tal vez fue esa fe la que le ayudó a sobrevivir noches de las que otros nunca habrían despertado. Historias y leyendas de supervivencia de pastores en las noches más frías. La memoria popular y las crónicas monásticas conservan muchas historias de cómo los pastores, cuando estaban solos ante los elementos invernales, mostraban una increíble resiliencia, ingenio y voluntad de vivir. Una de esas historias es un caso registrado en las crónicas Nogarot del siglo XIV sobre un pastor llamado Jacob que acompañó a un rebaño de ovejas en el hielo de un río congelado en invierno y quedó atrapado en una ventisca. Aislado del campamento y rodeado de nieve hasta la cintura, cavó un pequeño agujero en un ventisquero, lo cubrió con pieles y con 3 de sus perros pasó allí 3 días, manteniendo encendido el fuego con el último montón de leña. Otra historia procedente de la tradición oral de la región de Burla habla de un pastor apodado Cusia que siendo ya anciano salvó su rebaño llevándolo a un barranco profundo donde el viento no llegaba al suelo y colocando varias hogueras en un círculo alrededor del cual dispuso las ovejas. Él mismo dormía en el medio cubierto con piedras aún calientes previamente calentadas al fuego,
método conocido desde el tiempo de los Sios. En uno de los pueblos del norte contaba la historia de una muchacha pastora a quien su madre le enseñó a preparar una infusión reconfortante de cálamo, hongos secos y aguamiel vieja. Esta bebida le salvó la vida en una noche en que la temperatura bajó de menos 30 grados. En los cuentos rusos también se pueden encontrar historias semimíticas donde la supervivencia de un pastor se atribuía a la intervención de fuerzas celestiales. Uno contó que, durante la helada más intensa, vio en sueños a San Nicolás, quien le mostró el camino a un antiguo pabellón de caza donde se guardaba leña y algunas migas de pan. Los historiadores destacan que estas leyendas eran a menudo un reflejo de prácticas y técnicas reales que se transmitían de los mayores a los más jóvenes no a través de libros, sino a través de historias alrededor del fuego y en las cabañas de invierno. Algunas crónicas mencionan casos en los que los pastores utilizan pieles de animales muertos para mantenerse vivos. Una elección terrible pero vital. Un caso de este tipo está registrado en el registro de ladrones de Susal de 1387, donde el campesino Seamon, tras haber perdido la mitad de su rebaño en una tormenta de nieve, sobrevivió envolviéndose en pieles frescas y enterrándose en la nieve junto a los cuerpos de las ovejas. Los archivos del monasterio también contienen referencias a quienes, mientras rescataban animales, perdieron dedos de las manos o de los pies por congelación, pero aún así regresaron a trabajar considerando su labor un deber hacia la comunidad. Estos relatos llenos de dolor, frío y tensión transmiten no solo el espíritu de supervivencia, sino también un profundo respeto por el trabajo del pastor como un oficio en el que la fuerza física dio paso a la fortaleza. La capacidad de reconocer un cambio en el viento, para determinar dónde hacer un fuego y dónde encontrar un refugio natural. Todo esto se transmitió de generación en generación. Y a menudo fue este conocimiento el que se convirtió en la frontera entre la vida y la muerte. A menudo, el héroe de tales historias no es el que era fuerte de cuerpo, sino el que supo no entrar en pánico y mantenerse caliente en una situación aparentemente desesperada. Algunas de estas historias incluso se convirtieron en proverbios. La escarcha no se lleva a un pastor si se lleva consigo su mente, o aquel que no ha dormido en el campo no ha conocido la vida. Estas historias no eran románticas. Detrás de ellos había verdaderos sufrimientos, pérdidas y duras condiciones de vida donde el éxito dependía de los más mínimos detalles. Un cinturón bien atado, musgo encontrado en los arbustos, la capacidad de calentar agua sin desperdiciar mucho combustible. Todavía hoy se leen como lecciones de resiliencia, practicidad y coraje frente a los elementos que no perdonan a nadie. Para el espectador moderno, acostumbrado a condiciones cómodas, estas historias pueden parecer duras o incluso increíbles, pero contienen una experiencia universal. Cómo sobrevivir cuando todo está en tu contra. Y tal vez en una época de cambio e inestabilidad, sean ejemplos como estos de la lejana Edad Media, pero pulidos durante siglos, los que puedan inspirar, recordándonos que el hombre es más fuerte que el frío si su espíritu no es frío. Lo que un pastor medieval puede enseñarnos sobre la supervivencia hoy. Una mirada atenta a la vida y las habilidades de un pastor medieval permite comprender fácilmente que detrás de una vida aparentemente sencilla se esconde un profundo sistema de conocimientos probado por el tiempo y la dura naturaleza. Estas personas no conocían palabras como equipo básico de supervivencia o turismo extremo, pero poseían el arte de la supervivencia a nivel de instinto, práctica y experiencia acumulada durante generaciones. La capacidad de iniciar un fuego en cualquier clima, construir un refugio con materiales improvisados y conservar el calor corporal con recursos mínimos. Todo esto no eran trucos, sino necesidades. Los pastores medievales vivían en total dependencia de la tierra, el clima y los animales. Por lo tanto, no podían permitirse el lujo de cometer un error. Cada paso en falso podría costar vidas, las suyas o las del ganado. Por ejemplo, saber cómo colocar adecuadamente la paja debajo de la espalda para que no absorba el calor o cómo utilizar musgo fresco para aislar los zapatos podría resultar crucial. Enseñaron que el cuerpo debe mantenerse en movimiento pero no sobrecargado. La comida debe ser nutritiva pero no pesada. El fuego debe estar siempre cerca, pero siempre bajo control. Para una persona moderna que se encuentra en una situación extrema en la montaña, en la tiga, incluso en una zona urbana en condiciones de desastre,
este conocimiento puede salvarle la vida. Por ejemplo, la técnica de almacenar calor en cenizas, que practicaban los pastores en los campamentos, permite iniciar un fuego sin cerillas, simplemente desenterrando cenizas calientes del suelo. O el método de preparar infusiones de hierbas. Madre y madrastra verruga de San Juan Ortiga para combatir resfriados sin farmacias ni antibióticos. Los pastores prestaban especial atención a la vestimenta y no porque pudieran permitirse el lujo de elegir capas de materiales naturales ajustados. Estos eran requisitos previos para la supervivencia, no una moda. Los calcetines térmicos sintéticos modernos suelen ser inferiores en términos de calidez a los calcetines de lana atados con una cuerda de lino como hacían los campesinos en el norte de Europa. Todo lo que vestía un pastor, desde su camisa de lana hasta su grueso sombrero de piel de oveja, tenía el propósito de preservar todo el calor. También enseñaron, escucha la tierra, observa el cielo, lee el viento. Esto no es poesía. Es el ABC de la supervivencia. Si las nubes son bajas y densas, nevará. Si las ovejas se agrupan significa que se acerca la helada. Si el perro mueve la cola y mira a un punto, significa que puede haber una amenaza. Estos signos no se enseñan en la escuela, pero vuelven a nosotros cuando la tecnología desaparece. La fuerza mental era más importante que la fuerza de los brazos. El pastor, que había pasado decenas de inviernos solo, había desarrollado calma, concentración y disciplina interior, cualidades que hoy son más valiosas en situaciones extremas que cualquier equipo. Sabía cómo dividir sus fuerzas, cómo no dejar que el miedo se apoderara de su mente, cómo no entrar en pánico incluso en condiciones mortales. Este es el principal valor del patrimonio. La capacidad de contentarse con poco, de mantener la claridad de pensamiento y de utilizar cada pizca de conocimiento sobre la naturaleza, el cuerpo, el fuego y la tierra. Los supervivientes modernos, que se entrenan según los métodos del siglo XX, recurren cada vez más a las técnicas tradicionales. Como construir una tienda de campaña con la forma de un antiguo currin eslavo. Como hervir agua en una piedra plana. Como determinar el lado del mundo por la corteza de los árboles. Todo esto proviene del arsenal de esos mismos pastores. Y quizás la lección principal es que la supervivencia no es una lucha con la naturaleza, sino una cooperación con ella. El pastor medieval no conquistó las montañas ni desafió las heladas. Se adaptó, respetó los elementos y no fue contra ellos. Era parte del paisaje, parte del ciclo, una figura modesta con un sombrero de piel, pero con una sabiduría que perdura durante siglos. Si miramos sus vidas no como arcaicas, sino como un sistema vivo de conocimiento, podemos darnos cuenta de que tenemos más en común con ellos de lo que pensamos. Y cuando las baterías, la señal y la calefacción desaparecen, son estas prácticas antiguas, sencillas y honestas las que se convierten en nuestra salvación. El pastor medieval no conocía el GPS, pero sabía sobrevivir. Y ahí está su última y más importante entrega hacia nosotros. No dejó crónicas, no escribió tratados y no fue un héroe de canciones. Pero cada amanecer invernal que encontró junto al fuego, cada noche que sobrevivió al frío intenso, puede considerarse una página en la crónica silenciosa del coraje, la fortaleza y el conocimiento. El pastor medieval no era solo un cuidador de ganado. Él era el vínculo entre el hombre y la naturaleza, entre la vida y la supervivencia. En un mundo donde no había electricidad, ni medicinas, ni siquiera una garantía del mañana, él solo confiaba en lo que podía encontrar, crear, aprender y soportar. Hoy, siglos después, estas simples habilidades parecen casi sagradas. Al fin y al cabo, no solo tienen un significado práctico, sino también un recordatorio. La fuerza está en la capacidad de estar más cerca de la tierra, más atento a la naturaleza y más paciente con uno mismo. Las historias de estas personas no son solo folclore. Son un mapa a seguir cuando todos los soportes modernos desaparezcan. Si estas imágenes y conocimientos han tocado tu corazón, si quieres entender más profundamente cómo vivían y sobrevivían las personas en las duras épocas del frío, el hambre y el peligro, únete a nuestro canal aquí. Cada video es una inmersión en una auténtica escuela de supervivencia donde la sabiduría del pasado cobra vida. Suscríbete y juntos continuaremos descubriendo capítulos olvidados de la historia.
no por nostalgia sino por la fuerza que aún tienen para ofrecer.